Rosa era una graciosa niña que vivía con su familia en el campo. Todos sobrevivían gracias a los productos que les brindaban sus tierras, y los padres habían enseñado a sus hijos todo lo necesario para continuar con sus tradiciones campestres y que no abandonaran nunca la hacienda que habían hecho crecer con tanto sacrificio. Sus árboles frutales eran los más apetecidos de toda la región, y en especial sus manzanas gozaban de gran popularidad. Les llamaban las manzanas Oreste, que era su apellido. Por ello, habían estado cerca siempre de una de las familias más poderosas del país, los Osanga. Estos vivían de sus viñedos y sus vinos se exportaban a casi todo el mundo. Sin embargo, fabricaban otros productos, entre ellos el vinagre de manzana, y para él empleaban siempre las manzanas Oreste. A pesar de tener negocios en común, las dos familias no se relacionaban. Los Oreste no eran pobres, pero no podían competir con el poder de los Osanga, construido a través de los siglos. Estos últimos, además, reprobaban todo trato que no fuera comercial con familias de menor rango, y por eso entre ellos no existía ningún tipo de amistad. Pero los niños no entienden de rangos, ni de estirpe, ni de tradiciones sociales. Los niños son niños, y por eso, Rosa se había hecho amiga de Luis, un Osanga de su misma edad, a quien solía ver en los campos cuando su padre iba a comprar manzanas. Se veían una vez a la semana por un lapso de apenas media hora, tiempo que disfrutaban jugando y riendo. Luis y Rosa tenían 7 años y valoraban al máximo esa media hora que podían jugar juntos. Y tuvo que pasar un año más antes de que sus padres repararan en su amistad, ocupados como estaban en sus propios negocios. Pero en cuanto los Osanga se dieron cuenta, lo consideraron inmediatamente una señal de alarma. Fue por eso que Luis no volvió a visitar a Rosa, ni volvieron a jugar. Pero Rosa no se enteró sino hasta 8 años después de que Luis no había dejado de ir por voluntad propia, sino porque lo habían obligado. Se reencontraron por casualidad cuando los dos eran ya unos jovencitos de 15 años, y Luis, que no había olvidado a su amiga y había esperado todo ese tiempo volver a verla para explicarle que no había sido su decisión alejarse, se encontró con algo que no esperaba, pues, así como él, Rosa ya no era una niña, se había convertido en una hermosa joven llena de vida que conmovió el corazón de Luis a primera vista, y entonces supo que estaba enamorado. Desde ese día, Luis inventó toda clase de excusas para volver a verla. Y Rosa estaba feliz de haber recuperado a su amigo. Ambos entendían que, aunque pasar el tiempo juntos no tenía nada de malo, tendrían que verse a escondidas y mantener su reencuentro en secreto. Temían que los Osanga se enteraran y alejaran a Luis para siempre de Rosa. A pesar de todo, corrieron el riesgo y durante las vacaciones de verano se vieron casi a diario. Rosa se dio cuenta de que lo extrañaba, pero su forma de echarlo de menos no era igual a la que experimentaba con sus otros amigos y amigas. De Luis anhelaba su cercanía y los minutos antes de verse se llenaba de ansiedad. No reía con nadie más como reía con él. Y no había otra persona en el mundo que le hiciera sentir torpe cuando le decía que estaba bonita ese día. Rosa también se había enamorado. Cuando finalmente se dieron cuenta de que lo que sentían por el otro era mutuo, fue que comenzaron los problemas. Bastó un solo beso para que ambos se dieran cuenta de que querían pasar el resto de su vida juntos, que no querían esconderse más, sino gritar a los 4 vientos que se amaban con locura. Y, por supuesto, fue entonces que los Osanga se enteraron. La familia de Rosa también se enteró, y aunque no querían ver a su niña sufriendo porque sabían que la familia de él se interpondría, estaban tan felices como ella de verla risueña y enamorada, y tenían fe de que quizá los Osanga aceptarían a Rosa, pues se la conocían desde niña y sabían que todos en su familia eran buenas personas. Pero se equivocaron. A la familia de Luis no le importaba Rosa,
y la relación que había surgido entre Luis y ella desató una guerra comercial entre las dos familias, y los Osanga dejaron de comprar las manzanas sureste. Preferían perder a uno de sus más importantes proveedores antes que perder su estatus social, permitiendo que uno de ellos se emparentara con alguien de menor rango, y no escatimaron esfuerzos en separarlos. Por algunos meses más, Rosa y Luis siguieron encontrando la forma de saltarse la vigilancia para verse, pero un día ya no pudieron verse más. Luis fue enviado lejos, muy lejos, y muchos años fue retenido en otro país. Solo hasta 10 años después pudo restablecer el contacto con Rosa a través de cartas, pero la noticia que ella le dio no se la esperaba. Rosa se había casado y estaba esperando un hijo, y en una escueta carta le decía que había tenido que continuar con su vida y le pedía a él que hiciera lo mismo. No hubo ninguna respuesta al amor que Luis había puesto por escrito, ninguna señal de que ella, a pesar de todo, seguía amándolo. Y por muchos años, Luis no pudo recuperarse de la dolorosa impresión que le había dejado las palabras de Rosa. Pero con el tiempo, supo que no podía esperar toda la vida algo que no iba a suceder y decidió seguir su camino, dejando a Rosa en sus recuerdos sin intentar volver a ella. Fue así como Luis formó su propia familia y se estableció definitivamente en otro país, y para orgullo de los Osanga, Luis tendría su primer hijo, que uniría los linajes de dos de las más importantes familias vinícolas del mundo. Rosa, por su parte, tuvo 2 hijos y vivió toda su vida en el campo, al lado de su familia, haciendo lo único que sabía: trabajar la tierra. A pesar del recuerdo de Luis, había aprendido a ser feliz con lo que tenía y se acostumbró a su vida sin él. Amaba a sus hijos y a su esposo, aunque a él jamás lo quiso como a Luis. Pero había sido bueno con ella y el campo reconfortaba siempre su corazón. Ambos vivieron sus vidas separados, sin verse y sin hablarse, sin saber si el otro continuaba vivo o no. Pero cuando Luis enviudó, 45 años después de aquella dolorosa carta de Rosa, la recordó con todo el ímpetu de la juventud y quiso volver a verla. Sabía que buscarla podía no ser buena idea. Quizá ella no quisiera verlo, o peor aún, podría haber muerto ya. Pero simplemente no podía continuar su vida sin saber de ella. Fue entonces que volvió a su ciudad natal, a los viñedos familiares que continuaban siendo espléndidos. Y volvió también al campo, al lugar donde vio por última vez a Rosa. Con un nudo en la garganta y una opresión en el pecho, Luis recorrió los parajes y se animó finalmente a preguntar por ella. El alma le volvió al cuerpo cuando le dijeron que estaba viva y que continuaba allí y que en ese momento estaba trabajando. Le dijeron que la llamarían, pero él quiso sorprenderla, así que decidió ir él mismo a buscarla en las plantaciones. A pesar del paso del tiempo, reconoció su figura a distancia. Cuando Rosa lo vio, también lo reconoció de inmediato. Entonces los ojos de ambos se llenaron de lágrimas y se fundieron en un profundo abrazo por mucho tiempo, sin decir nada. Se abrazaron como pagándose una deuda de años. Cuando finalmente pudieron hablar, Rosa le reveló una verdad que Luis no esperaba. Aquella carta que le había roto el corazón la había escrito Rosa en medio de lágrimas. Jamás había dejado de amarlo, pero los Osanga la habían amenazado con arruinar a su familia si no rompía todo contacto con él. Y ella sabía que tenían todo el poder de hacerlo. Todos los Oreste estaban en sus manos y fue por ellos que escribió la carta para protegerlo de los Osanga. En ese momento, no estaba casada ni estaba embarazada. La habían obligado a separarse de él. Pero tiempo después, igual que él, decidió continuar con su vida y no esperar más algo que no iba a suceder. Luis no podía creer lo que su familia había sido capaz de hacer, pero comprendió a Rosa.
Su difícil decisión le había permitido mantener el campo y a su familia no le reprochaba absolutamente nada. Supo que Rosa también había enviudado y juntos tomaron la decisión de no perder el tiempo en lamentaciones. El tiempo que les quedara de vida iban a disfrutarlo uno al lado del otro. El amor que surgió entre ellos a los 15 años solo pudieron vivirlo hasta que estuvieron rondando los 70, pero no estaban dispuestos a perder ni un segundo más. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.